Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Seguimos disfrutando la tercera semana de nuestro alimento diario, serie La Palabra de Vida, la comunión de vida y piedras vivas para la edificación. Título del tomo: El fin está cerca. Autor Pedro Don. Título de la semana: Cristo murió por los pecados para llevarnos a Dios. Día martes, leer con oración. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Isaías capítulo 66, versículo 1. Repetimos: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Amén. Título del día: La nación de Israel y la iglesia. En el versículo referente a la mujer, Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, se mencionan tres elementos que iluminan: las estrellas, la luna y el sol. Como ya se dijo, las 12 estrellas corresponden a las 12 tribus, simbolizando la nación de Israel. Esta fue la primera luz utilizada por Dios para gobernar a su pueblo, iluminando la tierra y proporcionando una referencia al mundo. Entonces, Dios, por medio de Moisés, le dio la ley a esta nación, la cual sirvió como tutor para guardar su pueblo en el Antiguo Testamento. La ley era una luz más fuerte, correspondiente a la luna, reflejando la luz del sol. Y las naciones paganas comenzaron a tener una referencia más evidente del gobierno de Dios. Finalmente, en el Nuevo Testamento, Cristo vino como la realidad de la ley dada al pueblo, como el sol que sale de lo alto, y la luz alcanzó su máximo esplendor. En sentido figurado, con la llegada del sol, la luna, que reflejaba la luz del sol, ya no sería necesaria. Y el sol engendró la iglesia, el pueblo de Dios del Nuevo Testamento, que existe para iluminar y gobernar la tierra, hecho que ocurrió hace 2000 años. El comienzo de este período fue insólito, extraordinario y sobrenatural. El Espíritu actuó a través de los apóstoles, y ellos predicaron la palabra de Dios con valentía, haciendo que la iglesia creciera y se multiplicara. Dios usó al apóstol Pedro para transmitir la palabra a los judíos, y el apóstol Pablo llevó el vivir de la iglesia a los gentiles, al mundo occidental. De esta manera, muchas iglesias surgieron y prosperaron, porque siguieron el hablar profético de los apóstoles. Fue entonces cuando Satanás disparó su primer tiro, induciendo al hombre a dejar de valorar la palabra profética. En el año 67, cercano al martirio de Pablo, todos los que están en Asia, segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 15, lo abandonaron. En el año 90, el apóstol Juan se esforzó por restaurar la palabra, afirmando que la palabra de vida que anunciaba era la vida eterna misma, Cristo mismo. Y la palabra de vida era capaz de introducir a la iglesia en la comunión de vida, en la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Sin embargo, la degradación ya se había profundizado. Los líderes de la época, como Diótrefes, luchaban por la primacía en la iglesia. Ellos ya no apreciaban las palabras del apóstol y prohibían a los fieles recibir a los misioneros enviados por Juan. El enemigo logró anular la palabra profética, y en el siglo II, la consecuencia fue el surgimiento de un gobierno humano en la iglesia, formado por los obispos, el episcopado. Entonces comenzó la disputa por el poder y surgieron dos clases: los clérigos y los laicos. Los clérigos comenzaron a luchar por la posición, el poder, los privilegios y la riqueza.
La iglesia quedó en ruinas y su degradación duró aproximadamente 19 siglos. Incluso con la Reforma, el gobierno de Dios no se estableció plenamente, ni pudo él sentirse a gusto, como en su casa. Estamos al final de 2000 años de historia de la iglesia y el Señor necesita regresar. Por eso está llamando a los obreros de la última hora, que no buscan posición, que no luchan por preeminencia, privilegios o intereses propios. El Señor necesita personas de corazón limpio, que reconozcan su propia incapacidad y amen su palabra. Estas personas creen que la palabra de Dios es la que realiza su obra. Si el universo fue formado por la palabra de Dios, ¿por qué la obra debería ser realizada ahora por la capacidad humana? Esto no tiene sentido. Dios continuará haciendo su obra por medio de su palabra. El Señor desea habitar en su casa y sentirse a gusto allí. Pero, ¿qué casa podemos edificarle si el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies? Ahora, al final de estos 20 siglos, está apareciendo esta realidad, como lo registran estos versículos de Isaías. Dios desea habitar en el pobre y humilde de espíritu, en los de corazón abatido y contrito. Capítulo 66, versículos 1 y 2. Un hombre de espíritu pobre y humilde no se cree capaz de hacer nada. Es diferente del rey Saúl, quien al recibir de Dios la orden de eliminar a Amalek, la cumplió solo en parte, porque tenía sus propias opiniones. Primera de Samuel, capítulo 15. A lo largo de la historia, Dios ha encontrado personas con buenas intenciones de ayudarlo, pero llenas de opiniones, que creen que sus ideas son mejores que las suyas. Dios no necesita esta ayuda. Lo que el Señor requiere de nosotros es un espíritu humilde, que confíe en su palabra, reconociendo que su palabra es la que realiza su obra. Él desea de nosotros un corazón deseoso de su palabra. Por eso, Dios ha levantado a los adolescentes, que tienen un amor reverente por la palabra y son humildes de espíritu. Así, entre ellos suceden milagros. La mujer de Apocalipsis 12 representa al pueblo de Dios de todas las épocas. Estamos en la era de la iglesia y la historia de Israel ha sido interrumpida temporalmente. Hoy nosotros somos los protagonistas. La iglesia salió al campo y está jugando. El pueblo de Israel y los ángeles están mirando. Sin embargo, la gran mayoría de la cristiandad está desapercibida. Muchos ni siquiera saben qué es el reino de Dios. Es cierto que a lo largo de la historia de la iglesia siempre ha existido una línea dorada, que representa a quienes luchan por el reino de Dios, pero esta línea dorada no es suficiente para traer de regreso al Señor. Al final de los tiempos, el Señor necesita a quienes vivan la realidad de la iglesia en Filadelfia. La mayoría de los cristianos no luchan por el reino, pero la iglesia en Filadelfia está formada por todos los que con sencillez guardan la palabra de Dios. Ellos creen que la palabra realiza la obra de Dios y nunca niegan el nombre del Señor, pues reconocen que no son capaces. Para ellos, el Señor es quien realiza todas las cosas. Amén. Querido oyente, escriba a continuación su luz en la palabra, dirección y amonestación de lo que recibió de la lectura de hoy. También ore y haga un grito de guerra basado en estos ítems, para que la palabra profética quede sedimentada en su corazón. Jesús es el Señor.